Tenerlo aquí es tener una joya. Primero porque es polifacético, político, fundador del PLD, le encanta la música, fue justamente ministro de Turismo, fue en Refidonza, pero sobre todo es amante de la música y del buen vino. Tenerlo aquí, yo decía ahorita, pero sobre todo hay que decir a propósito de Aventura, que él fue el primero que creyó en ese grupo para la proyección internacional, porque siendo ministro de Turismo me encontré un día y me dice, Espíritu, te quiero, ven para mi oficina mañana que te tengo una sorpresa. Y la sorpresa era que yo me encargara de invitar a 4 periodistas más para ir a un concierto de Aventura en Francia, en París y en Madrid. Y esa fue la primera vez que Aventura estuvo por esos predios. Pero no solamente con nosotros, en ese caso fue Severo Rivera, fue Inmaculada Cruyerro, fue Reyes Guzmán y fui yo. También invitó a José Antonio Aybara, a Feli Vinicio, a Jose, y cada uno de ellos visitó destinos diferentes en Europa. Era una forma de darle esa patadita de la suerte a ese proyecto que se ha convertido en marca país y él fue el primero. Así que un honor tenerlo aquí porque la antología que él hizo ha quedado un aporte, como dice Rafael Solano y otros versados de la música, que ha sido un aporte para la música dominicana y ha coronado esto con este libro fabuloso. Así que tenerlo aquí, de verdad que estoy feliz. Bienvenido a TV Revista Mi Espíritu y mi vecino en Arroyo Frío. Para completar, que eso es lo mejor. Mi vecino querido de Arroyo Frío. Cuando queremos votar, dejar atrás el calor. Ay, sí, claro que sí. Te quiero, Felucho. Yo a ti y a Ramón lo aprecio mucho también. Sí. Muy qué querido. bueno tenerte aquí. Tienes buena memoria, tú soy. ¿No? ¿Viste? Zoila tiene una memoria de elefante. No, Sabes que tú comentaste lo de Aventura y sería bueno en un par de minutos decir algo, ¿verdad? Yo fui a dar una conferencia invitado por Naciones Unidas a la isla Mauricio. Eso queda del otro lado de África, cerca de Madagascar. Y recién había pasado el asunto del tsunami que le había hecho mucho daño a varios destinos turísticos de Asia y sobre todo insulares. Y entonces Naciones Unidas organizó un evento especial de turismo en islas. Y me invitaron a ser parte de los conferencistas de ese evento que se hizo allá. Cuando yo cogí el avión para ir de Mauricio a Francia, me pasó lo mismo que me pasó cuando cogí un avión en Sofía, Bulgaria, para ir a Varsovia, Polonia, cuando yo inicié la conquista del mercado de Rusia y de Europa del Este. Y en ambos vuelos me encontré con que en los hits internacionales estaba, son las 5 de la mañana, tarirararara, con Romeo y Aventura. Obsesión. Pero efectivamente aparecía en esos vuelos, en esos aviones, en esas líneas aéreas, pero no se conocían. Yo había presentado Aventura incluso en Nueva York y no tuvo el gran público porque era en su etapa incipiente. Claro. Bueno, yo los contraté, ustedes se van a reír cuando yo les diga por cuánto. Yo creo que nosotros llegamos a pagarles a ellos $100,000 por 13 conciertos. Imagínate. 100,000 por 13. Por 13. Por 13 shows. Sí. Para allá en Europa. Sí. O a nivel internacional. No. Como el de París, París. del que habló Zoila, fue el primer concierto. Sí. Okay. Después fue Madrid, Sí. estuvieron Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania, Rusia, Italia, Austria, y después Canadá, Estados Unidos, lo llevamos a Chile. Sí. Oye. Fue la patadita de la suerte, por eso lo quise decir. Sí. Y eso fue realmente extraordinario porque, bueno, en fin, eso es parte de la historia. Esa es la historia. Sí. Y ahora nos trae algo espectacular porque cuando lo recibí lo vi me emocioné porque a mí me encanta tener, los periodistas adolecemos de que nos den literatura, libros que tengan que ver con lo que hacemos. Hay poco, hay poco todavía en República Dominicana y esto viene a ser algo fantástico para el trabajo de uno. Este libro es una colección de músicos, compositores, canciones dominicanas del siglo de los siglos XIX y XX. Y
Tiene que comenzar con el siglo XIX porque el primer músico dominicano de importancia, Juan Bautista Alfonseca, nació en el 1810. Pero de él no quedó nada grabado. Ok. Sin embargo, Ñico Lora, que ya nace en el 1858, de ese sí hay muchas grabaciones, incluidas grabaciones con él mismo tocando. Claro, claro. Y por supuesto, el libro tiene características que es importante dar a conocer. Por ejemplo, si hay casi 5.000 canciones y son 523 músicos y compositores, no todos los músicos fueron compositores. Exacto. Hay músicos tan grandes como Carlos Piantini, Miriam Ariza, me cansaría de nombrarles, que no compusieron, Que no. nunca compusieron un tema de ningún género. En cambio, hay compositores importantísimos que no estudiaron música. Claro. O sea, no fueron a academia, a ningún Nada. sitio. No, sin haber ido a academia. Empírico. Exacto, pero porque es que el talento dominicano, el genio que hay entre el pueblo, entre muchos dominicanos, esa genialidad, no hay ninguna manifestación en la que se haya puesto más hecho presencia que en la música. Claro. Ahí es que está en la música dominicana está el gran talento nacional. Y no solo que la música dominicana represente el alma nacional, la idiosincrasia nuestra, etcétera, sino que revela, refleja la inteligencia del pueblo dominicano. Porque es que desde cualquier campo ha nacido un gran compositor en la República Dominicana. Y de todos los géneros, ¿no? Sí. Y de todos los géneros. Claro, claro. Entonces el libro tiene mucha importancia porque, mira, los músicos y compositores están por provincia. El que quiera saber en su provincia cuáles fueron los músicos más destacados y los compositores más importantes, busca en el índice la provincia a la que corresponde y ahí lo tiene. Ahí hay casi 5.000 canciones que se distribuyen entre los 400 y pico de compositores que están que están reseñados en el libro con una mini biografía, sobre todo en términos de lo que fue su educación musical, su formación, si es que la tuvieron. Vuelvo y repito, hay muchos importantes, varios de ellos, que no estudiaron música en academia, que no fueron académicos. ¿Quiénes, por ejemplo, tenemos ahí? Bueno, comienza tú con Armando Cabrera, el autor de Tú me haces falta, que popularizó el puertorriqueño, el José Feliciano. Exacto. Y un hit. Pero y Leonor Porchela de Brea, que es de la más importante compositora de la historia de la música dominicana. Claro. ¿En qué academia de música estudió? Exacto. Por ponerte ejemplo. Una estrella. Pero vamos a ver en mi pueblo, Enriquillo Sánchez. Iba donde la familia, las hermanas Hernando, a tocar el piano. Pero aun cuando vivía, y era de una familia importante de La Vega, Enriquillo, hijo de Juan José Sánchez, uno de los mejores abogados que ha tenido la historia dominicana, ¿verdad? En materia de juristas. Y la Academia de Música estaba al lado de su casa y no estudió música. Y para que tú veas. Él iba a tocar piano donde Ninina y donde las Hernando, y entonces ahí, pero después terminó siendo incluso director artístico de importantes orquestas. Fue director en Baní de la Academia de Música y de la Banda Municipal de Baní. Ahí compone Valle del Peravia, que es una canción preciosa, cuyo arreglo en esta colección que se llama Canción Romántica Dominicana estuvo a cargo del maestro Solano, de Rafael Solano. Búsquenlo para que ustedes vean qué cosa más linda. Felucho, ¿qué tiempo te costó hacer esto? Espíritu que son muchos años. Muchos años Porque, de investigación. vamos a ver, la primera antología de música dominicana yo la hice en Turismo, 1996-2000. Un siglo de música dominicana. ¿Viste aquello que está allí? Míralo allá, Ramón. Exacto. Ese, levántalo para que lo vean. Ve, Ese es el aquí. volumen 2, Sí. pero son 3 volúmenes. Ok, esos son 12 discos Sí. que No, recogen. tenemos que hablar justamente de la antología. Sí, que que eso son- fue ok. un acontecimiento. Pero lo grande luego vino cuando ya estuve de presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, que aun cuando hay algunos desaguisados, esa gente que tiene como poco juicio, pero que tienen programas y todo, y pasan como si fuesen grandes periodistas nacionales, criticaron muchísimo esa labor, no valoraron, no entendieron cuál era el verdadero valor de las antologías, de las colecciones musicales, que fueron 7
comenzando por la que se había hecho ya en turismo, que se realizaron en la fundación de la refinería. Yo quiero que ustedes sepan que esas colecciones que tienen varios volúmenes, vamos a ver, clásicos dominicanos, ustedes tienen aquí volumen número 3, son 6 volúmenes. 6. Y en consecuencia estamos hablando de un número grande de discos compactos y de DVD, Claro. de CDs y de DVDs, ¿verdad? Ok. Entonces, Que quedan registrados, que no se van a perder en el no, tiempo. déjeme decirle. La biblioteca de Vancouver, la biblioteca de Toronto, la biblioteca de Montreal, la biblioteca de Nueva York, la de Cleveland, la de Boston, la de Miami, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por solamente mencionarle la de México, la de Ciudad México, por solo mencionarle América del Norte, tienen todas esas colecciones. Eso Y es. Es que fue un las amor. orquestas sinfónicas o filarmónicas más importantes recibieron no solo los 6 volúmenes, aquí están. ¿Y quién había hecho eso? Eso no se había hecho. Por No se eso es había que el hecho. maestro Solano dice que es un legado que Sí, inconmensurable. Sí, sí, sí. Porque es que no solamente los recibieron las bibliotecas, también se las mandamos a las orquestas sinfónicas y filarmónicas, Principales. pero incluidas hasta la de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos y la del Cairo, para que tengamos idea, ¿verdad? Y después están en las orquestas de Frankfurt, de Múnich, de Berlín, la Filarmónica de Berlín, y está en la de Londres, Claro. y en la de Madrid, y en la de Barcelona, y en la de Roma, y en la de Milano, en la Scala de Milán. Es decir, Que un aporte Eso- de la música dominicana pero amor, para el mundo. pero oye, Zoila, es que no fue solo que le mandamos la música. Tenemos varios volúmenes con las partituras musicales de 16 de las 20 composiciones clásicas, le llaman clásicas, de la música culta dominicana más importantes. Claro. Y para remate, entonces con Eugenio van der Hoorn hicimos una cosa que fue extraordinario. 3 libros que tienen 50 canciones de arte o líricas dominicanas para voces de soprano, tenor, etcétera, y eso se le mandó también a esas compañías a compañías líricas y se le entregó a todos los cantantes líricos dominicanos y está en el Conservatorio Nacional de Música para que esas cosas queden. Sí. Entonces, por más que hablen disparate, siempre habrá quien hable tontería. El valor de eso, yo les invito a que procuren, como hice yo fui a México, Cuba, Venezuela, España, diferentes países, buscando las colecciones musicales de esos países. No aparecen. Sí, exacto. En algunos países porque sería demasiado, tú dices Estados Unidos, pero ¿cómo va a haber la colección de música norteamericana? Claro. Tendrían que llenarse un tren con muchísimos vagones, Claro. ¿verdad? De tantos músicos grandes que han Claro, tenido. claro. Pero no, yo fui a México y les voy a poner un ejemplo. Yo fui a la tienda más grande de música de México, de Ciudad México. Yo quiero la colección de nuestro amigo, el pianista famoso que se levantó la estrella más linda que ha tenido México, Agustín Lara. Agustín Lara. ¿No la tiene? Ellos mismos no la tienen. Ellos No, la no la tienen. tienen. O sea, tenían discos Claro. de Agustín Lara cantando Toña la Negra, qué sé yo, Pedro Vargas, Javier Solís, el que tú quieras, pero no tenía la colección de la música y yo decía, yo quiero buscar ahora, yo quiero una colección con la música, los boleros, las canciones románticas de los compositores mexicanos. No lo tienen. Aquí sí lo tenemos. Canción romántica dominicana tiene composiciones, desde 3 composiciones hasta 5 composiciones, de 82 compositores dominicanos. No, y eso fue un Entonces, trabajo. ese levantamiento fue. Para darle ya y terminar y entrar en materia del libro y de lo que ustedes quieran, debo decirle que esas colecciones musicales tienen 1588 canciones y temas musicales dominicanos. 1500. ¿Están oyendo? Sí. Casi 1600. No, y muchos artistas, y fue también un trabajo acucioso, pero sobre todo el aporte de esos artistas que cantaron esas voces. Toda la figura más bueno. representativa de cada género. No, mira, voces dominicanas. Voces dominicanas, fíjense, en la parte de atrás aparecen, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin. Hay, desde Américo, desde la primera persona que grabó música dominicana, que la grabó con Rafael Hernández y Rafael Itier, en aquello que se llamó el trío Borinquen o trío Quisqueya, cuando venían a actuar aquí, ¿verdad? Y ahí aparece el primer cantante dominicano.
Y luego, por supuesto, está el amigo Eduardo Brito. Exacto. Y aparecen muchos otros. Y una orquesta que grabó, que fue la primera en grabar en los Estados Unidos, que la dirigió Pepitón Guzmán, de Salcedo. Y esa orquesta se llamaba Lira Dominicana. Y esa orquesta Lira Dominicana fue la primera en grabar en los Estados Unidos, que luego han grabado decenas de orquestas dominicanas allá. Bueno, entonces van apareciendo desde esos primeros cantantes hasta los cantantes que terminaron grabando en el año 1999. O sea, voces dominicanas de ayer y siempre. Estamos hablando de más de 40 voces masculinas. Nicolás Casimiro, claro. Armando Recio, Jesús Faneite, Espíritu, cantante que yo no conocí. Pues yo no lo conocí. Exactamente. Yo nací en el siglo XX, pero no al principio del siglo XX. Hay que buscarme más para acá, ¿verdad que sí? Claro. Y están las mujeres. Sí. Y no es solo Casandra Damirón. Hay un montón. Mira, Lita Sánchez. ¿Quién sabe? Claro. Ni de la generación de nosotros. ¿Quién fue Lita Sánchez? No, yo. Entonces yo tuve que auxiliarme de un grupo de musicólogos, de gente. Sí. Bueno, Diony Fernández me dijo que trabajó mucho. El maestro Diony Fernández. Mira, vamos a ver, porque yo tuve que acudir a mucha gente para poder hacer eso. Claro. Mire, el trabajo que pasamos Rafael Solano, Manuel Tejada y yo para buscar 5 boleros o canciones o baladas románticas de compositores dominicanos no tiene nombre. Nos pasamos casi un año y no pasábamos de 10. No, en serio. Entonces yo decía, pero es que esto es imposible. Claro. Entonces ahí es que viene ya la integración de Américo Mejía, de Ismael Hernández, de Fabito Herrera Cabral, José del Castillo, Abelardo. Y ahí aparecieron. Fueron apareciendo y apareciendo y apareciendo. Pero vamos a seguir con el tema tú dices, mira, te voy a poner un ejemplo. Uno de los más grandes compositores y arreglistas de la historia dominicana fue Radamés Reyes Alfao. Ahí aparece, por supuesto, en Mao Valverde. Él nació en Mao. Mao debiera llevar una calle el nombre de Radamés Reyes Alfao. Tiene que ponerse ese fue el que compuso Tana, la maricutana. Sí, pero no solo eso, ¿eh? Sí. Aquel 19, ¿te acuerdas que lo grabó la Sonora Matancera, etcétera, etcétera? Yo gozo todas esas cosas. Claro. Todo eso sin que pertenecieran a mi propia generación. Sí. Es que yo siendo un niño vivía en la casa de unos tíos cuando comencé a leer y escribir porque mi familia vivía en la finca de mi papá. Y como ellos estaban en la finca y ya yo tenía 4 años, me pasé 2 años en medio de un grupo de primos que el que menos me llevaba 12 años. De manera que cuando yo estaba jugando, como un niñito de 4 años, tenía que tirarme todos los boleros en horas de la noche. Ahí fue de los primos enamorados o amagados. Es decir, Bueno, entonces todo eso me lleva a mí a conocer esas cosas. Y Radamés Reyes Alfao, todo el mundo decía, es que nada más tiene un solo bolero, el 19. No es verdad. Búsquenlo para que ustedes vean que ese hombre tiene 6 o 7 u 8 boleros. Claro. Felucho Jiménez, cuéntanos, en este canal, ¿cuál fue tu experiencia de niño? De mi primera visita aquí a lo que se llamaba La Voz Dominicana. ¿Cómo era que le decían? La Voz Dominicana. No, Radio Palacio Televisor. Radio Palacio Televisor. Sí. Pero déjame contarte, aquí se celebraba la semana aniversaria. Acuérdense que La Voz Dominicana surgió de La Voz del Yuna. Se originó en Bonao. Petán la traslada aquí y aparece ahí, Aparece ahí porque Petán Trujillo es un nombre. Y aportó mucho. Por favor, que donde quiera que se hable de música en este país hay que sacarle comida aparte. Eso es verdad. Porque la música dominicana ha tenido varias personas que han sido mecenas o grandes propulsores de la música dominicana y sin lugar a dudas que Petán Trujillo fue uno de ellos. Bueno, Petán funda aquí La Voz Dominicana, que era un palacio. Era una cosa. Aquí había escuela de música, escuela de locución, escuela de arte dramático. Aquí había escuela de todo vinculado a las artes, ¿verdad? Excepto pintura, escultura y esas cosas, pues eso era materia ya de bellas artes, exacto. Bien. Entonces eligen a Elfrida de la Vega. Elfrida. Díaz Rodríguez, reina de la semana aniversaria de ese año. Ok, atiéndame. Y mis padres, veganos,
nos trajeron a mi hermano Josie y a mí a venir a la semana aniversaria. De manera que yo, con 8 años, yo tengo recuerdo de todo eso. El caso es que papá y mamá en un momento dado dicen, ¿y Felucho? Me había perdido. Aquí. Aquí. Los Pero camerinos. imagínate que donde estamos nosotros, aquí era que se celebra, aquí era que estaba la participación artística de la semana aniversaria y el público estaba detrás de esa pared. Exacto. ¿Verdad? Ok, porque esto está Sí, subdividido ahora. exacto. Pero este es el estudio principal de Radio Televisión Dominicana, originalmente La Voz Dominicana. Sí, sí. Y ustedes tienen aquí en este canal 2 camerinos, pero en aquella época no eran 2, eran como 8 camerinos, porque a esa semana aniversaria venían de todo tipo. En la que me tocó a mí venir de niño, que fue la única, por supuesto, pues después ajusticiaron a Trujillo y ya se acabó La Voz Dominicana, ¿verdad? Y se acabó el celebrar esa semana. Me he perdido. Y entonces ponen a 2 o 3 militares a buscarme. Este niño, es un niño, 8 años. ¿Y Ok. dónde era que yo estaba? O sea, que tú eres carpetoso desde los 8 No, años. inquieto, espíritu inquieto. Curioso, curioso. Y yo estaba en el camerino de unas niñitas que habían venido de México a cantar, que se llamaban, y todavía se llaman las hermanitas, ahora se llaman las hermanas, Claro. Castillón. Pero en aquel año eran las hermanitas Castillón. Y cuando yo entro al camerino, que digo, carajo, pero aquí fue, o sea, bueno, y traje, hablando con Ramón a la memoria eso, entré a Mr. Google y digo yo, coño, déjame ver, hermana Castillón, las hermanitas Castillón, efectivamente ahí están. Existe. Y está la fotografía de ellas dos del año siguiente a cuando ellas vinieron aquí al Oye, país. eso. Pues yo estaba entretenido con mis hermanitas Castillón, que les tocaba actuar como media hora después. Ok. Cuando me jalan Venga. con la oreja, hacho el carajo. Venga. ¿Dónde tú estás metido? No, pero bueno. Qué buena. ¿Cuántas historias tiene No, este no, hombre? no. Y déjame decirte, yo fui, estando en el Listín Diario, a hacerle una entrevista. Era cómo viven los famosos. Y en este caso me tocó ir a la casa de Felucho, junto, que estaba casado con Marinari Hernández, y la niña estaba chiquitica. ¿Tú te acuerdas de Camila. eso? Oh, claro. Ay, ¿Y Camila. cuándo fue? ¿Qué edad tiene Camila? Camila nació en el 90. Sí, en el Ah, pues en 90. 90. No, Camila estaba chiquitica, entonces yo Camila fui. nació exactamente una semana antes de las elecciones. Exacto. Ok. Y yo tuve que sacar en la camioneta del PLD como 4 o 5 viajes de los regalos y de las flores que me habían mandado, hasta empresarios que yo no conocía. Exacto. Porque en las encuestas Juan Bosch estaba una semana arriba. Exacto. Y entonces, yo aquí, los primeros regalos que yo recibí, yo no sabía quiénes eran. En mi vida los conocí después. Ok. En mi vida los ¿Qué sabía. recuerdo tú tienes en tu memoria de Juan Bosch? Ay, yo necesitaría una semana para yo hablar de los recuerdos con don Juan. Yo conocí a Juan Bosch en septiembre del año 71. De la Universidad Católica Madre y Maestra yo había sido junto a Gary Inver los 2 líderes o dirigentes del movimiento estudiantil de allá y nos expulsaron. De hecho hubo varias expulsiones porque nos votó el rector de entonces, que era Agripino, con quien yo conservo amistad y le tengo mucho aprecio. Que tú lanzó un libro en estos días. No, el segundo, de sus memorias. En el primero incluso hace mención del pasaje de aquel tiempo y de aquella crisis de la universidad. Y después hubo resoluciones hasta del episcopado dominicano, de la junta de directores, de lo que era la junta universitaria, varias resoluciones, nos expulsaron. Yo terminé aquí en la UAS. Hice mis primeros 4 años de economía en la Madre y Maestra y luego terminé en la Universidad Autónoma. Conocí a Juan Bosch entonces en septiembre de ese año. Y fue el acontecimiento para mí después del nacimiento. Y bueno, he tenido varios acontecimientos. Cada vez que un hijo me ha nacido es un acontecimiento importante de mi vida. Pero ese fue, por supuesto, entre los grandes acontecimientos. Hablé 2 horas con él. Llegué a su casa llevado por el profesor Carlos Acquasiati. Había sido profesor mío de economía en Santiago, y hablamos 2 horas, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y no seguimos hablando porque él comía religiosamente a esa hora. Ok. Al terminar me hizo una pregunta que eso requirió que me hiciera otra invitación. Él me dijo, ¿tú puedes venir mañana a la misma hora? Sí, cómo no, y cuando yo llego a la misma hora, a las 11,
me encontré que la persona de la que él me había preguntado que si yo lo conocía, y mi respuesta fue que sí, pero que de mala manera, pero no agregué más nada. Y entonces me dijo, ¿cómo así? Y yo simplemente le dije, tuvimos diferencias en la madre y maestra, sin dar detalles. Claro. No dije un desgraciado, esta cosa, lo otro, Claro. nada de eso. Al otro día, cuando yo llego, Juan Bosch tenía a su lado el personaje, la persona, el amigo, ¿verdad? Ok. Y entonces dice, ¿ustedes se conocen? Ah, ¿cómo no, profesor? ¿Y qué fue lo que pasó entre ustedes? Que cuando yo conocí a Felucho ayer, le pregunto al final que si te conocía, me dijo que hubo problemas. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, carajo, 2 gallitos, 2 horas discutiendo. Claro. Entonces al final buscó esa salida Sí, armónica, sí, sí. los grandes líderes y sobre todo gente inteligente como él. Y entonces trató de armar una especie de arreglo. Qué bueno. Que fue por lo pronto un armisticio. Claro, Ok. una salida salomónica, Junco. 464 páginas de este libro, compositores, música dominicana, un aporte que ha hecho Felucho a la historia. Me encanta porque es lo que le decía al principio, nosotros los periodistas necesitamos de este tipo de documentación. De soporte. Porque sí, no aparecen tan fácil, así que te felicito. ¿Cómo yo consigo, o cualquiera de los televidentes consiguen el Está a libro? la venta en Centro Cuesta del Libro, Librería La Trinitaria, Farmacias Carol, en algunos supermercados Jumbo y en la repostería Miguelina que queda entre Bonao y La Vega, Claro. en la Ah, autopista. Ahí Qué está. bueno. Y a nivel digital todavía no. Todavía no. Yo- Pero va. tengo que recuperar un poco, Ramón, el golpe que mi bolsillo recibió con la edición de este libro. No recibiste Porque un- sí, porque aquí hay muy poco apoyo al arte nacional, es muy poco. Histórico. Aquí, Por eso se te agradece cuando eso. oigan lo que les voy a contar, de toda mi vida yo oí a personas decir, trabajó por amor al arte. Con este libro yo supe en carne propia lo que fue trabajar por amor, al arte. Eso es verdad. Hay una Porque no forma- probablemente no recupere ni el 20% de lo que me costó editar ese libro. Yo me imagino. Porque es un trabajo de investigación. Amor del país entero. La impresión, eso del es. país impresión, entero. todo. Impresión es carísima. Sí, no, pero que la impresión es lo de menos, es la investigación de No, buscar gente no, para que... No, y Sí, el costo de y el costo. digitalizar todo Sí, eso, de la sí, diagramación y luego la revisión de estilo, etcétera. Déjame decirle, mira, realmente es una obra muy peculiar, muy singular. Porque, por ejemplo, no es solo que está organizado por provincia y de cada compositor tiene un número bastante grande de composiciones suyas. Naturalmente no podían ser todas. Un hombre como Luis Carlá, por ejemplo, compuso, se dice que cerca de 1000 canciones. Ahí aparecen quizás 70 u 80. La más conocida. Sí, pero de cada compositor aparecen ahí temas. Pero ¿qué cosa puede ser? Miren, vamos a ponerle un ejemplo. Es que ahí, digamos, aquí sabemos que se celebra el Día del Músico. Creo que es el de Santa Cecilia, ¿verdad? El Día del Músico. 22 Ok. de noviembre. Bien, pero ahí aparece el dato de la fecha de nacimiento, lugar, fecha de nacimiento y de muerte de de la casi totalidad de esos músicos. En consecuencia, si las emisoras de La Vega necesitan datos sobre los músicos y compositores veganos, simplemente tienen que buscar en ese libro. Y cada aniversario de Babín Echavarría, de Manuel Sánchez Acosta, de Rafaelito Martínez, de... Cheo Zorrilla. Cheo Zorrilla de Bauruco. Sí. igual que ¿Cuáles son Fernando Arias. la provincia más productiva en Santo Domingo. Santo Domingo? Sí, pero lo que te quiero decir... Y La hay- Vega tiene que estar entre las primeras. Entre las primeras, sí. Sí. No, Santo Domingo primero, Santiago en segundo lugar. Y luego, muy cerca, está La Vega, la provincia de Duarte, la provincia de Payá, Puerto Plata y San Pedro de Macorís. Y esas 7... Valverde, no. Valverde tiene muchos también. Y Montecristi, y María Trinidad Sánchez, y hasta Dajabón. Mira, y Peravia, y Asua, y La Romana, y el Atomayor y el Ceibo. Pero lo que les quiero decir es, una emisora, decía yo, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, buscan ahí los compositores de esa provincia, están la fecha de nacimiento de cada uno,
Y entonces, ¿qué pasa? Otra ventaja que tiene, que como aparecen muchas composiciones de cada uno de ellos, puedes dedicarle una hora o media hora a recordar, a conmemorar el tanto aniversario de Manuel Sánchez Acosta, el tanto aniversario de Radamés Reyes Alfao, el tanto aniversario de Papa Molina, de quien tú quieras, porque están ahí. Lucho, tú tienes que venir para una segunda entrega dentro de un mes. Bueno. Gracias por estar con nosotros. A las órdenes Y siempre. nuestra bendición y felicitaciones por este aporte. Ay, sí, Un gracias, aporte. gracias. Tanto esta como la música también. Tú sabes que te quiero en dólar y en euro. Yo a ti, en todo menos en la papeleta de Lilis. Gracias. Seguimos con Temerita, pero mañana espíritu. Bye bye.